Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Son las 10 de la mañana y estamos camino al cementerio general. Y este está ubicado en Recoleta, así que vamos a tener que hacer un caminito. Así que quédense. El cementerio general, el más famoso del mundo, fue fundado el 9 de diciembre de 1821 por el Decreto Supremo de Bernardo Higgins, teniendo ya más de 200 años y más de 200 millones de personas sepultadas, de ellas figuras históricas como Víctor Jara, Violeta Parra y Allende. Este fue el segundo decreto que firmó Bernardo Higgins. El primero fue de la creación del Ministerio de Interior y el segundo fue la creación de este cementerio. Todos los grandes mausoleos fueron a fines del 1800, ya en la época después de la Guerra del Pacífico, en auge del salitre. Ahí es cuando empiezan a haber recursos suficientes, porque también hay que recordar que Chile era una de las colonias más pobres que tenía el Imperio Español, y eso no cambió hasta mucho después y fue el auge del salitre que fue la primera gran entrada de recursos al país. Donde trabajaba Manuel. Atrás mío tengo la entrada del cementerio general y como ven es muy particular porque las entradas son bien grandes. El tamaño de las puertas no es al azar porque esto se construyó en tiempos de Guerra del Pacífico, entonces las entradas fueron usadas como caballeriza. O sea, este sector fue usado como caballeriza, entonces las puertas son de este tamaño para que entre el caballo más el jinete, para que no hayan problemas con el tamaño. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Bueno, al inicio de Santiago, cuando la población alcanzaba más de 200.000 personas, había la costumbre de que la gente con más recursos tenía la posibilidad de enterrar a las personas o sepultar a las personas debajo de la iglesia. Esta costumbre al principio se vio muy normal, pero con el pasar del tiempo empezaron a haber problemas más sanitarios. Entonces, como habían problemas sanitarios, por ejemplo, la gente iba a misa y sentía un olor extraño que provenía de debajo del suelo, que eran las personas sepultadas. Gracias a esto se crearon cementerios como estos. También hay que recordar que este fue uno de los primeros cementerios públicos, entre comillas, en Chile, así que también es importante por eso. La mayoría de mausoleos o gente reconocida en este cementerio han sido expresidentes, antiguos obviamente, y sí, está lleno. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea. Normalmente los mausoleos son como casitas, como tumbas, pero como casitas. Y este de acá es un mausoleo. De hecho es el más grande en Latinoamérica. No sé si del mundo, pero en Latinoamérica es el más grande. Y nos acercamos, nos damos cuenta de la magnitud que tiene este mausoleo. Es gigantísimo. Antiguamente el cementerio solo sepultaba a personas católicas con ideas conservadoras. Antes la peor parte estaba reservada para quienes no profesaban la religión católica, los llamados disidentes, que eran sepultados en las laderas del Cerro Santa Lucía. Esta triste realidad seguía sucediendo después de haberse inaugurado el cementerio general en 1821. Luego, en 1855, y por la presión del gobierno inglés, como también de las políticas ligadas a movimientos laicos, la Iglesia Católica chilena autorizó la construcción del patio disidente, espacio ubicado a un costado del cementerio.
Finalizando este video quisiera enseñar un elemento que ha dejado un valor generacional, al cual pasó de mi bisabuela, a mi madre y a mí, por lo cual que considero que representa un patrimonio familiar por el tiempo y las generaciones a las que pasó. Comiste lentejita y se lentejita.